Buen día, mi nombre es Jazmín Olvera y en representación del comité organizador del proyecto CODEP 2021, les doy la más cordial bienvenida al segundo Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales. Antes de entrar en materia de conferencia del día de hoy, quisiéramos compartir con ustedes la siguiente frase de Mark Richardson. La tranquilidad de pensamiento produce valores correctos. Los valores correctos producen pensamientos correctos y los pensamientos correctos producen acciones correctas. Con esta frase damos inicio a la introducción de nuestro ponente del día de hoy. Ariel de la O. Galindo realizó sus estudios de doctorado en Innovación y Responsabilidad Social, maestro en Responsabilidad Social, ambos por la Universidad Anáhuac del Norte, licenciado en Planificación para el Desarrollo Agropecuario por la ENEP Aragón, UNAM. Certificado en Evaluación Socioeconómica de Proyectos por Banobras y la Universidad Autónoma de Nayarit. Cuenta con 25 años en el área de planeación, proyectos en los ámbitos públicos, privados y sociales. Docente en la FES Aragón, Universidad Anáhuac del Norte y Campus Cancún, así como en la UNITEC. Consultor del sistema Innova UNAM y asesor académico de los diplomados en Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Contaduría y Administración y FES Aragón UNAM. Bueno, para todo nuestro público, les recordamos que pueden compartir sus comentarios en la sección correspondiente del chat en vivo en Facebook y YouTube. Y bien, sin más por el momento, le damos la bienvenida al maestro Ariel de la O, con su conferencia titulada Los proyectos, beneficios incrementales desde la triple línea de base, TBL. Pues le damos la palabra, maestro Ariel. Bien, muchas gracias, Jazmín, por la presentación. Agradezco también a los miembros del Congreso Internacional, al Consejo de Asesores y a los demás ponentes que van a compartir cada uno desde su perspectiva las diferentes temáticas para poder tener un congreso muy amplio, con mucho conocimiento que podamos compartir con quienes nos escuchan. Bien, a continuación voy a presentarles la ponencia Beneficios Incrementales desde la triple línea de base, que está en el marco del eje de los proyectos públicos y privados desde la triple línea de base. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Bueno, el primer objetivo es comprender estos beneficios incrementales de los proyectos desde el marco de la triple línea de base, y como segundo objetivo tenemos identificar el beneficio incremental y los elementos de la triple línea de base. ¿Bien? Muy bien. Bueno, vamos a recordar qué son los proyectos. Finalmente tenemos este famoso triángulo donde tenemos que los proyectos parten de un costo, un tiempo y un propósito, ¿sí? Y para llegar a este propósito tenemos nosotros diferentes estrategias, tenemos también algunas actividades y como la base de esta pirámide tenemos los recursos, ¿no? Los recursos que son los materiales financieros y por supuesto toda esta parte que se cuantifica en los presupuestos. ¿Cuáles son estos propósitos de los proyectos? Bueno, podemos encontrar como uno de los primeros propósitos resolver un problema o satisfacer una necesidad. Siempre en la realidad identificamos, describimos, ubicamos una situación no deseada y a través de esta estrategia, actividades y recursos que llevan un costo, llevan un tiempo, buscamos resolver esta situación. También, por otra parte, buscamos también cómo se puede satisfacer una necesidad, ¿sí? Una necesidad alimentaria, una necesidad de ingreso, una necesidad de autorrealización, ¿sí? Y para ello, pues, empleamos o planteamos una propuesta, un proyecto. Pero también esos proyectos pueden ser no solamente resolver problemas o satisfacer necesidades, sino también aprovechar las oportunidades que el entorno ofrece para lograr posicionar un producto o un servicio. Bien, tenemos aquí un primer elemento que nos lleva, que es la triple ley. Estos proyectos se tienen que realizar de una forma eficaz, eficiente y efectiva. Es una de las primeras premisas. Entonces, con base en ello podemos recordar o podemos poner un marco para qué son los proyectos y qué son los proyectos. Ahora,
Una vez que tenemos identificado qué son los proyectos, vamos a definir o entender cuáles son los beneficios incrementales, ¿sí? Hay un enfoque clásico del análisis de proyectos que busca identificar y valorar los costos que producirá una situación con proyecto y sin proyecto. La diferencia entre con proyecto y sin proyecto es lo que se conoce como el beneficio incremental, que es la diferencia entre esta inversión. Veamos aquí en este gráfico cómo tenemos el beneficio neto, los años que va a transcurrir el proyecto. Los proyectos a veces o las iniciativas de inversión que tenemos, buscamos a lo mejor que este proyecto logre caminar, ¿no? Va a lograr una tendencia a lo mejor mucho menos incremental, pero nosotros partimos desde nuestra hipótesis que la situación con proyecto puede ser una tendencia mucho más incremental. Aquí, en la diferencia entre el sí y el con, encontramos el espacio de los beneficios incrementales. Es aquí donde encontramos cuál es realmente el beneficio de realizar esta inversión, ¿sí? Recordemos que todo proyecto lleva una inversión que se va a traducir en un retorno de esta inversión y cuáles serían estos beneficios. Generalmente siempre pensamos que los beneficios incrementales están en términos económicos. Ciertamente este es el modelo clásico, el enfoque que los beneficios van en esta parte. La idea es que podamos observar cómo los beneficios podemos encontrarlos también desde las otras dimensiones. Veamos aquí estos dos gráficos. Tenemos aquí los beneficios, la situación con y sin proyecto de un caso hipotético de una producción de leche en una comarca, ¿sí? Donde tenemos aquí en cierta comarca la producción de leche crece a un ritmo del 1%. Es decir, una situación sin proyecto, estamos viendo que va a crecer aquí a el 1%, más o menos. En el segundo gráfico observamos que la producción de leche ya con un proyecto de desarrollo ganadero en la comarca, estimamos que la producción va a crecer al 3%. Entonces, aquí encontramos que la diferencia o el beneficio incremental es de más o menos el 2%. Aquí encontramos que la variable básicamente es la producción de leche, ¿sí? Que se va a desarrollar con esta inversión bajo esta intervención, que va a ser un proyecto de desarrollo ganadero en la comarca, ¿sí? Y nos va a tener este impacto o este efecto. Veamos aquí cómo sin el proyecto ganadero, sin duda la producción de leche está a un crecimiento menor, pero crece, no deja de crecer. Sin embargo, aquí, con el proyecto, bajo nuestra propia hipótesis, pensamos que el proyecto va a crecer un 3% o la producción de leche va a crecer un 3% a través de estas intervenciones que por supuesto llevan estrategias, llevan actividades, llevan propósito, lleva una eficacia y una eficiencia y vamos a ver que realmente el beneficio sería del 2%. Es decir, el valor agregado de la inversión en la dimensión puramente económica de producción de leche va a ser un incremento del 2% en el crecimiento. ¿Cuáles podrían ser también las posibles tendencias? ¿Sí? También podemos tener tendencias sin el proyecto a lo mejor en la situación, en el diagnóstico que estamos planteando, podemos observar que sin el proyecto puede haber una disminución del crecimiento y con el proyecto a lo mejor puede haber una estabilización a partir de un año base, ¿sí? Y el beneficio incremental sería básicamente esta diferencia. O podemos encontrar proyectos que a lo mejor tienen un explosivo beneficio incremento, llega una estabilización, ¿sí? Y aquí la idea es que siempre para poder evaluar y comparar estas propuestas necesitamos la situación que está sin el proyecto con la situación que está con el proyecto para poder determinar cuáles serían estos beneficios incrementales. Bien. Pero ¿qué nos dice la triple línea de base? Ahorita lo que revisamos básicamente fue que vamos a incrementar la producción de leche que nos va a llevar a lo mejor a una mejora de ingresos en esta comarca donde están una serie de productores, ¿sí? Y que esperan que a través de una mayor producción y el crecimiento de la leche tengan también mejores beneficios económicos. Entonces estamos hablando a lo mejor de una dimensión desde la dimensión económica. Es decir, vamos a encontrar en la parte interna el valor agregado entre los colaboradores y los inversores, que la inversión tenga un retorno sobre la inversión. Podemos encontrar desde lo externo que haya bienes y servicios útiles y rentables para la sociedad. Sin duda, esta leche va a una sociedad, a lo mejor a un costo un poco más preferencial,
y podemos encontrar en esta dimensión. Pero desde la triple línea de base, hoy en día los proyectos los tenemos también que ver desde su dimensión social y desde su dimensión ambiental, y también observar cuáles pueden ser estos beneficios incrementales en estas dos dimensiones. Aquí observamos desde la dimensión social, en la parte interna, ¿qué es lo que se ve? Se ve la calidad de vida y el desarrollo integral en la gente que compone cada una de las organizaciones o la organización que está iniciando, está llevando a cabo este proyecto. Desde el externo, cómo esto puede repercutir en el desarrollo de la comunidad, en el desarrollo del territorio. En la dimensión ambiental podemos ver los indicadores de efecto en los procesos, es decir, toda esta inversión y que va desarrollada o va sustentada, perdón, a través de actividades y estrategias. Estas actividades se vuelven cada una procedimientos y al final se monetizan y se vuelven costos y se lleva un proceso. Entonces, ¿cuál es el efecto de este proceso que va a llevar esta inversión, este proyecto en el medio ambiente? ¿Qué efectos produce positivos y negativos? ¿Sí? ¿Cómo se puede preservar el medio ambiente a través de esta inversión? Entonces, bueno, hoy en día, pues tenemos que observar estas dos dimensiones desde la parte sustentable, basados en lo que nos dice la triple línea de base. Recordemos un poco algunos autores que nos hablan de la triple línea de base, y el primer autor es Elkington, desde 1920, que es el que prácticamente desarrolla este concepto y señala que en la agenda de la triple línea de base, desde la mirada de las empresas, no solo se debe de enfocar directamente a lo que es el valor económico que aporta esta inversión o esta iniciativa de proyecto, sino también debe observarse los valores medioambientales y sociales que añaden o que pueden destruir. Entonces, esta inversión no solamente puede generar dividendos o maximizar utilidades, sino también tenemos que observar qué efectos tienen las dimensiones sociales y en la dimensión ambiental. Por su parte, Russell Acuff señala que también debe haber compatibilidad entre los objetivos del proyecto y los grupos de interés. Aquí observamos cómo se añade otro elemento importante, que son los grupos de interés o los famosos stakeholders. Pues, es decir, recordemos que todo, como observamos en nuestra pirámide, tenemos actividades, tenemos un proceso, y en el proceso participan no solamente los elementos internos del proyecto, es decir, los colaboradores, el gerente del proyecto, los líderes del proyecto, los especialistas, la propia comunidad, sino también participan otros actores, como pueden ser proveedores, como puede ser el gobierno, como puede ser organizaciones de la sociedad civil que están ahí, ONGs, financiadoras, clientes, ¿no?, que están ahí involucrados y que también participan en la riqueza que está generando este proyecto. Entonces, Acuff señala que estos objetivos tenemos que ver también las expectativas y los intereses que estos grupos de intereses están involucrados aquí. Por su parte, Norman y McDonald afirman también que los proyectos deben de medirse en esta triple línea de base, y la cual esta es una herramienta que nos conduce hoy en día al tema de la transparencia. Es decir, también una vez que nosotros podemos identificar, describir, cuantificar las tres dimensiones en esta línea de base, podemos desarrollar un reporte de sustentabilidad que permita a la organización que está con una serie de proyectos tener esa transparencia, ¿sí? Esa transparencia, y que podamos presentar a la sociedad, a las organizaciones, cuáles son el desempeño de este proyecto, no solamente en la parte económica, sino también en sus dos dimensiones. Bien, vemos en este gráfico cómo tenemos esta dimensión económica productiva aquí, y tenemos, por ejemplo, la necesidad, ¿sí? Como vimos, el propósito puede ser incrementar la producción de leche en la comarca. Esa sería la necesidad de esta región o de este grupo de interesados y las expectativas de este grupo de interesados. Para ello, su proyecto va a ser el proyecto de desarrollo ganadero, ¿bien? Y como primer resultado, tenemos que va a ser un incremento sostenido del 2% anual en la producción de leche. El resultado intermedio o el efecto a corto plazo sería que pueda haber mejores prácticas de producción de este proyecto, y que haya un desarrollo de proveedores, ¿sí?, en esta cadena de suministro.
Como impacto a largo plazo, podemos tener que ciertamente haya un aumento en la producción del abasto de leche y los ingresos de los productores. Este gráfico de cadena de valor podemos observarlo desde un enfoque, por ejemplo, sin proyecto, sin la triple línea de base. Observamos este gráfico sin la triple línea de base. Ahora podemos observar cómo podría ser este enfoque bajo una dimensión desde la triple línea de base. Tenemos la primera necesidad, que es incrementar la producción de leche en la comarca a través de un proyecto ganadero, que sea nuestro proyecto. Recordemos que este proyecto ganadero tiene que tener nuestro propósito, tiene que tener un costo, tiene un tiempo, tiene también estrategias, tiene también actividades, debe ser eficaz, eficiente y efectivo, ¿sí? Pero aquí los resultados ya no solamente son desde una dimensión económica. Aquí también podemos tener que en la dimensión económica los categorizamos desde esta parte. Tenemos que hay un incremento en la producción de ingresos y también puede haber una distribución de la riqueza equitativa en todos aquellos dos actores que están involucrados desde esta parte. Desde la dimensión social podemos observar como un indicador que hay nuevas formas de organización y manejo de conflictos, y desde la dimensión ambiental podemos observar que hay un uso eficiente del agua y energía y una disminución del CO2. Recordemos que el ganado es uno de los principales emisores dentro de la agricultura de CO2. Entonces, aquí ya identificamos qué resultados podemos tener y qué acciones también podemos tener, sobre todo en estas dos dimensiones. En un resultado intermedio a corto plazo, podemos ver que hay mejores buenas prácticas en la producción de leche. Podemos ver que también hay un incremento de la participación de la sociedad de la comarca. Aquí en este elemento vemos también una serie de cosas que son actitudes y comportamientos que se ven reflejados a la hora que nuestro proyecto está operando, y podemos también evaluar y poder comparar esta participación de la sociedad. Y en el aspecto ambiental, a un mediano plazo podemos ver que hay una toma de conciencia, aplicación de técnicas de mitigación al medio ambiente, y al final podemos tener que la comarca puede haber un desarrollo equitativo más inclusivo a lo largo de esta dimensión, que es toda la comarca, y que no solamente es la cuestión de incrementar la producción de leche, la mejora de los ingresos, sino también que se pueden generar nuevas formas de organización, puede haber una mejor forma de manejo de conflictos en la comarca, y que tenemos que estar pendientes del uso del agua en los procesos productivos, del uso de la energía, y pendientes también para desarrollar algunas acciones que permitan la disminución del CO2, ¿sí?, en este proyecto. Entonces, se ve más complejo, ¿sí?, esta instancia a la hora que vamos desarrollando nuestro proyecto, que ya no solamente va en esta perspectiva. ¿Cuál es el beneficio incremental? El resultado, ¿sí? Tenemos aquí el resultado es incremento de la producción e ingresos. Nuestro beneficio incremental, que lo podemos nosotros cuantificar, es ciertamente nosotros podemos tener un beneficio incremental esperado de crecer a una tasa del 2% y los ingresos del 10%. Es decir, tenemos que ver que la situación sin proyecto está en una situación, y con proyecto en una situación mejorada. Pero la diferencia entre estas dos situaciones nos tiene que dar el 2% en la producción y el 10% en los ingresos. Por otra parte, como beneficio incremental, estamos esperando que pueda haber una distribución del valor de la riqueza entre los grupos interesados. Los grupos interesados que están aquí, sin duda, son los propios productores, ¿sí?, la propia comunidad, el gobierno o el Estado a través de la recuperación de los impuestos, los proveedores, los clientes, organizaciones. Una vez que nosotros identificamos esta cadena de valor, identificamos quiénes participan, y podemos también ver a través de estas nuevas herramientas cuál es la riqueza que se está distribuyendo a lo largo de esta cadena de actores que está participando en este proyecto, en esta iniciativa de inversión a largo plazo. En el caso de los resultados desde la dimensión social, encontramos aquí las nuevas formas de organización, de manejo de conflictos. ¿Qué esperamos nosotros como un beneficio incremental? El incremento de organizaciones formales, ¿sí?, tanto formales y no formales, es en un 10%, al menos en 3 años, y un manejo eficaz de los conflictos generados por la participación. Y en el caso del medio ambiente,
lo que podemos esperar como un beneficio incremental, que la reducción anual de consumo de agua y energía sea de más o menos del 5% y la disminución en la generación de CO2 sea en un 5% anual. Como podemos observar aquí, estos beneficios incrementales los podemos ver de una situación ex ante, es decir, antes en la formulación del proyecto, como una expectativa a mediano y largo plazo de lo que buscamos en estas tres dimensiones, que el proyecto tenga esos efectos. Ahora también lo podemos ver desde una mirada, desde la ejecución del proyecto, y podemos ver que año con año esperamos estos elementos. Es muy importante que estos propósitos, ¿sí?, sean definidos por cada una de estas dimensiones, y no solamente el propósito económico productivo, sino también estos propósitos para poder lograr que los proyectos los podamos tener más observados y en un marco mucho más justo desde la triple línea de base. Entonces veamos aquí la riqueza de poder realizar estos nuevos planteamientos desde esta nueva óptica. ¿Cuáles son las conclusiones que nos lleva este planteamiento? Uno, para el análisis de proyectos se debe tener en cuenta, primero, que podamos plantear cuál es la situación sin proyecto, es decir, la foto que sacamos al realizar nuestro diagnóstico, y una vez que preparamos la formulación del mismo, la ejecución del mismo, cuál sería la situación con proyecto. Con esto podemos determinar si la inversión tuvo o no los beneficios incrementales reales. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como lo planteamos al inicio, puede ser que sí hay una tendencia de crecimiento, ¿sí?, pero a lo mejor esta no es lo suficiente para poder satisfacer la necesidad o resolver la situación problema, o ser un nuevo nicho, y por eso planteamos esta situación con proyecto para ver realmente cuáles serían los beneficios incrementales de esta cosa. Es importante determinar en la contabilidad no solamente los beneficios incrementales, como se comentó, desde la dimensión económica, también los producidos en la dimensión social y en la dimensión ambiental. Hay que avanzar a un sistema económico sostenible e inclusivo, que para muchos será agotador y difícil, pero para las nuevas generaciones es una oportunidad de formación de conciencia social solidaria que toma en cuenta a los grupos de interés y el valor distribuido. Esas dos frases son muy interesantes. La triple línea de base, como lo vimos, toma no solamente la dimensión económica a través de la riqueza económica que se genera, también toma la dimensión social y la dimensión ambiental, pero estos tienen como dos líneas que van cruzando transversal, que son los grupos de interés o los stakeholders que están participando en cada uno de los eslabones del proceso, y tenemos también que observar en la contabilidad cuál es el valor distribuido a estos grupos de interés que están participando en nuestro proyecto. Espero que esta presentación y lo que acabo de compartir sea de utilidad para cada uno de ustedes en sus proyectos. De mi parte, con esto concluyo mi participación. Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias, maestro Ariel. No sé si nos permitiría hacerle un par de preguntas. Claro, con mucho gusto. La primera pregunta respecto a la ética. ¿Qué rol jugaría en las dimensiones de la triple línea de base? Bueno, la ética tiene un rol muy importante. Uno, desde la formación o los cambios de comportamientos y actitudes, ¿no?, en la triple línea de base, toda la dimensión social es cómo hacer lo correcto y cómo hacer las cosas lo correcto. Una vez que identificamos cuáles pueden ser los propósitos económicos, sociales y ambientales, a la hora de realizar nuestro proyecto, la ética nos ayuda, es una base, es un fundamento para poder mejorar la toma de decisiones y corregir los dilemas que se puedan suscitar en la realización del proyecto y en la evaluación del mismo. Entonces, el hecho de que, como todo proyecto, surgen dilemas en cuanto, por ejemplo, qué comprar, disminuir a lo mejor algún planteamiento en el indicador de la emisión de CO2, puede ser a lo mejor una acción no correcta, ¿no?, el disminuirlo, porque ya se planteó. Entonces tendría yo que entrar un dilema en el cual pues pueda yo decir que a lo mejor no alcancé realmente el propósito para el cual estaba, sin embargo a lo mejor tengo que ampliar mi tiempo para lograrlo. Pero bueno, estoy en esa línea, estoy profundizando en este planteamiento, y la ética nos ayuda mucho a cuestionarnos
y a poder tomar decisiones de la forma más correcta. Disculpe, gracias por su respuesta. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la parte más crítica al desarrollar la triple línea de base en la realización de un proyecto? Un aspecto crítico es sin duda la contabilidad de la triple línea de base. Es decir, el planteamiento se ve muy bien con sus indicadores, con sus variables, ¿sí? Pero a la hora de instrumentarlo, a la hora de operativizarlo y llevar el seguimiento y el monitoreo a través de un marco de contabilidad de triple línea de entrada, es decir, mi contabilidad a la mejor económica a través de los instrumentos financieros que ya todos conocemos como un estado de resultados, un balance, un flujo y los indicadores financieros es mucho más sencillo. Pero la parte social y la parte ambiental es cómo la contabilizo. Entonces, bueno, un elemento importante es que si logramos identificar muy bien nuestros indicadores de acuerdo a los propósitos que cada uno determinamos, podemos establecer una serie de balances que nos ayuden a poder ir monitoreando cada uno de estos elementos que nosotros planteamos a la hora de ejecutar nuestro proyecto y no perder la línea. Ese es un reto y un desafío, ¿no? El lograr poder, ya una contabilidad, el poder monetizar también cada una de estas variables y esto puede ser retos y a lo mejor aspectos críticos de nuestro planteamiento. El otro planteamiento a lo mejor también pegado con el tema de la ética, sin duda, yo manejaba ahí un tema que será siempre a la hora que nosotros logramos ejecutar. Recordemos que un proyecto está en un diagnóstico, pasa a una etapa de formulación, después pasa a una etapa de ejecución y finalmente pasa a una etapa de evaluación. A lo mejor en la etapa de la evaluación no se logra llegar a este planteamiento, logramos llegar a esta etapa de ejecución. Entonces, en las etapas de evaluación y en la etapa ética, aquí tendría mucho que ver en los elementos de poder plantear básicamente que lo que se hizo en la etapa de formulación y ver qué es realmente lo que se realizó, lo que se logró, tener este aspecto ético, ¿sí? Que se pueda plantear realmente lo que pasó, que nos ayude a corregir por qué no se logró tal beneficio o por qué a lo mejor el beneficio económico logró jalar mucho más que un beneficio social o un beneficio ambiental. Ese es un aspecto que, crítico que puede ser. El otro elemento crítico es sin duda el tema de la conciencia. Como lo dejé en mi última conclusión, esto es a veces es muy, aquellos que están emprendiendo proyectos, que están inmersos en esta lógica, lo que queremos formar son estas comunidades, estos nuevos emprendedores sociales, que no solamente vean esta forma de generación de riqueza o esta forma de maximización de utilidades, ¿sí? Entra un conflicto aquí, entra una crisis, cuando a lo mejor nuestro proyecto no genera las máximas utilidades, pero sin duda a lo mejor está dando un beneficio social mucho más equitativo y está siendo mucho más amigable con la naturaleza. La huella hídrica, la huella de carbono es mucho más reducida, pero la riqueza económica no es mucho más amplia. Entonces aquí entra un planteamiento, entra una conciencia social en la cual queremos dejar marcada y a través de estos planteamientos, estas iniciativas, tenga que llevar para las generaciones venideras estas ideas y estas formas de realizar proyectos, de ejecutar proyectos con esta conciencia social. Muchas gracias, maestro Ariel. A ustedes, Bueno, gracias. en caso de que nuestro público quisiera contactarse con usted o seguir su trabajo, ¿cómo podría hacerlo y en qué medios? Sí, muy bien. Bueno, los medios son sin duda aquí por Facebook o por mi correo electrónico. Yo soy todavía muy asiduo a correos electrónicos. Aquí está. arieldelao@gmail. El Face es ariel.galindo.73. Y por aquí pues podemos establecer contacto o algunas líneas de trabajo también. Con mucho gusto podemos participar, podemos también compartir y podemos también ampliar lo ahora dicho. Bueno, pues le damos
Las gracias, maestro Ariel, por su valiosa contribución a esta conferencia, con este congreso. Y bueno, también les agradecemos a todos los participantes que están en, bueno, nuestro público más que nada, y los invitamos a contestar la encuesta de retroalimentación que está publicándose en nuestros comentarios en esa sección. Y pues sin más por el momento, pues damos cierre a esta conferencia. Muchas gracias, maestro Ariel. Gracias, hasta pronto, cuídense mucho.